El objetivo de esta clase es determinar las concentraciones de disoluciones químicas en unidades químicas. Es importante diferenciar lo que es un soluto y lo que es un disolvente. Un soluto es la sustancia que nosotros vamos a disolver y se encuentra en menor cantidad. Y en el caso de disolvente es la sustancia en la cual nosotros vamos a disolver al soluto. La suma entre el soluto y el disolvente corresponde a la solución. Recordemos además que dentro de las unidades de concentración teníamos las unidades de concentración física y la unidad de concentración química. Las unidades de concentración física las vimos en la clase anterior, determinando los porcentajes masa-masa, masa-volumen y volumen-volumen. Hoy trabajaremos con las unidades químicas de concentración, como lo son la molaridad y la molalidad. Para esto es importante tener en cuenta los conceptos de masa, de volumen y de mol. Cada vez que nosotros hablemos como un dato en kilogramo o en gramo, estamos hablando de la unidad de medida de masa. Si estamos hablando en mililitros, ml o litros, estamos hablando de una unidad en litros. Es importante recordar el concepto mol. Mol significa cantidad de sustancia, pero esta cantidad de sustancia se mide considerando la masa de la sustancia y el peso molecular del compuesto de la sustancia. Por ejemplo, en el caso de la masa no las van a indicar en los ejercicios, en cambio el peso molecular lo debemos sacar o obtener si es que no está presente dentro de los datos de la tabla periódica. Generalmente aparece como peso molecular. Para determinar el número de moles de una sustancia, debemos dividir la masa de la sustancia en gramos dividida por el peso molecular de dicha sustancia. Por ejemplo, nos preguntan cuántos moles hay en 34 gramos de H2O. Como primer dato, nos están presentando la masa. Dice que es de 34 gramos y nos dan la fórmula del compuesto, por lo cual nosotros podemos obtener a partir de la fórmula el peso molecular. En este caso, el peso molecular va a corresponder a la suma de los pesos moleculares del hidrógeno y el oxígeno. En el caso del peso molecular del hidrógeno es de 1 gramo mol, pero tenemos 2 hidrógenos, por lo tanto 2 por 1 nos va a dar un valor 2, es decir, el peso molecular del H2 sería de 2 gramos mol. En el caso del oxígeno corresponde a 16 gramos mol y como solo hay un oxígeno, el total sería 16 gramos mol. La masa o el peso molecular del H2O sería la suma de estos dos pesos moleculares, por lo tanto 18 gramos mol. Con esta información, ahora podemos determinar el número de moles. Tenemos la masa y tenemos el peso molecular del compuesto, que en este caso es el agua. Por lo tanto, N, que son los moles, va a ser igual a 34 gramos, que corresponde a la masa, dividido por los 18 gramos mol, que corresponde al peso molecular. Al realizar la división nos va a dar un valor total de 1,88. Los gramos se simplifican, por lo tanto, el resultado final nos quedaría en la unidad de medida mol. Ahora bien, la primera unidad de concentración química es la molaridad y la vamos a representar con una M mayúscula. La molaridad es la relación entre la cantidad de sustancia de soluto, mol, disueltos por litro de disolución. Es importante que cada vez que nos den el volumen de la disolución, la tenemos que pasar a litros. Por lo tanto, M va a ser igual a N de soluto dividido por los litros de la disolución. Supongamos que nos preguntan por la molaridad de una disolución de sulfato de cobre CuSO4 que contiene 10 gramos de soluto en 350 ml de solución. Peso molecular 159,5 gramos mol. Los datos que están presentes en el ejercicio es la molaridad, ejercicio o dato que no conocemos, el peso molecular, que es igual a 159,5 gramos mol, y nos están dando el volumen de la solución. Hay que tener en cuenta que este volumen está presente en ml, por lo tanto lo debemos dividir en 1000 para obtener los litros. Es decir, 350 ml dividido en 1000
va a ser un total de 0,35 litros de solución. Paso número 1. Escribir la fórmula. Molaridad era igual a los moles dividido por el volumen. Los moles no los conocemos, por lo tanto el primer paso sería determinar el número de moles. ¿Cómo los determinamos? Dividiendo la masa en gramos dividido por el peso molecular, en este caso 10 gramos dividido en 159,5 gramos mol. Los gramos se simplifican, por lo tanto el resultado final sería de 0,06 mol. Reemplazamos en la fórmula, por lo que nos quedará que la molaridad va a ser igual a 0,06 mol dividido en 0,35 litros. El o la unidad básica de la molaridad sería mol por litro. El resultado final 0,17 mol por litro. El caso de la molaridad se refiere a la relación entre las cantidades de sustancia de soluto mol, lo mismo que utilizábamos con la molaridad, pero esta vez es por kilogramo de disolvente. Punto 1. Estamos hablando de unidad en kilogramo. Y segundo, que ya no nos estamos refiriendo a la cantidad de disolución, sino a la cantidad de disolvente. En el caso de la molaridad se expresa con una m minúscula, por lo que la fracción para poder determinarla nos quedaría como n de soluto es igual a kilogramo de disolvente. Por ejemplo, si nos preguntan por la molaridad de una disolución de glucosa cuyo peso molecular es de 180 gramos mol, si se disuelven 180 gramos de este azúcar en 0,5 litros de agua, nos están dando la masa, que es de 180 gramos. Por lo tanto, m va a ser igual a 180 gramos. Nos están dando un valor en litros, por lo tanto debemos presumir que corresponde al volumen. Este volumen es de agua, por lo tanto sería el volumen del disolvente. En el caso del agua, el volumen nosotros no lo requerimos, pero en kilogramos. Y debemos saber que por la densidad del agua, 1 kilogramo de agua corresponde a 1 litro de agua. En este caso, 0,5 litros de agua corresponderán a 0,5 kilogramos de agua. Otro dato importante presente es el peso molecular, que es igual a 180 gramos mol. Como la molaridad corresponde al número de moles de soluto dividido por la masa en kilogramos de disolvente, en este caso los moles no los conocemos y los necesitamos calcular. Los moles era igual a la masa dividida por el peso molecular, es decir, 180 gramos dividido en 180 gramos mol. Como resultado nos dará 1 mol. Ahora bien, podemos seguir con nuestra fórmula principal de la molaridad. Molaridad nos quedaría igual a 1 mol, que es la cantidad de moles que estaba presente, dividido en los kilogramos de disolvente, que en este caso corresponden a 0,5 kilogramos. Realizamos la división y el resultado final sería de 2 mol por kilogramo. De esta forma realizaríamos o calcularíamos la concentración de una disolución en unidades químicas.